Pensar en autos eléctricos es pensar en autos caros. La mayoría de los modelos disponibles hoy en México no bajan del $1.000.000 y los que sí lo hacen tampoco son precisamente accesibles y en algunos casos dejan bastante que desear. El Renault Kwid E-Tech podría ser ese modelo que por fin ponga la movilidad eléctrica al alcance de las masas. Prepara su lanzamiento en nuestro país bajo las promesas de seguridad, eficiencia, practicidad y sobre todo accesibilidad. La pregunta es, ¿este auto es este Mesías que tanto está esperando la categoría? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motor Pasión México, vamos a conocerlo. Hay motivos para pensar que el Renault Kwid E-Tech podría ser un vehículo eléctrico popular, o al menos tan popular como un vehículo eléctrico pueda serlo. Si partimos de la premisa de que hoy el Renault Kwid a gasolina es uno de los 10 autos más vendidos de México, pensar en una variante eléctrica no suena del todo descabellado. Pero vamos por partes. Desde fuera no es muy diferente al Kwid que ya conocemos. Cambian algunas decoraciones en la fascia, en los costados, pero sobre todo la parrilla. Esta parrilla deja de cumplir funciones de ventilación para ahora convertirse en un puerto de carga que se abre desde aquí abajo. Y bueno, básicamente desde aquí puedes enchufarlo, aunque ojo, no puedes abrir el cofre y el puerto de carga al mismo tiempo. Hay que tener cuidado. A México llega con rines de aluminio de 14 pulgadas en diseño bitono y que tiene 4 birlos en vez de 3 como sucede con el Kwid a gasolina. También vamos a encontrar luces de conducción diurna de LED, calaveras de LED y algunos detallitos de cierto sabor todoterreno como por ejemplo los rieles en el techo, aunque ciertamente Kwid está lejos de ser un vehículo todoterreno, sino más bien un vehículo citadino. De defensa a defensa mide 3.68 metros. Y pues bien, dicho todo esto, vamos ahora a echarle un vistazo al interior. Kwid nunca ha sido un auto pretencioso, pero ¿qué podemos esperar de la cabina de su versión eléctrica? Que Kwid se transforme en un vehículo eléctrico no significa que busque subir de nivel en cuanto a refinamiento o lujos. De hecho, justamente su objetivo es ajustar el precio lo más posible, pues para llevar la movilidad eléctrica a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso aquí a bordo no cabe esperar un alto grado de refinamiento. Vamos a tener plásticos rígidos pues prácticamente en cualquier rincón de la cabina, algunos incluso de aspecto un tanto económico, pero eso sí, los ensambles se sienten sólidos. Lo que cambia respecto al Kwid a gasolina es el volante. Este volante se siente pues de mayor nivel, es más bonito, aunque por algún motivo no puede llevar controles de audio. No están integrados en el volante, no están integrados en la columna de la dirección. Forzosamente tienes que cambiar de canción en la pantalla o bien a través de un comando de voz. El botón de comando de voz sí está aquí en el volante, lo oprimes y si tienes conectado Android Auto o Apple CarPlay, a tu asistente simplemente le dices siguiente canción. Me parece raro hablar en pleno 2023 de un auto que no tenga controles de audio en el volante, pero me imagino que es un sacrificio en favor pues de poder contar con propulsión eléctrica, o no sé, al menos lo supongo. En lo demás, el equipamiento cumple con lo indispensable. Vamos a tener un cuadro de instrumentos digital y lo entrecomillo porque en realidad pues no es una pantalla como de teléfono, sino más bien una pantalla como del estilo de un despertador y apoyada por gráficos que ya están, digamos, dibujados en el tablero y que simplemente, bueno, pues se iluminan con una lámpara por la parte de atrás. Vamos a tener también una pantalla de 17 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, conexión USB, conexión Bluetooth, aire acondicionado, un limitador de velocidad, 4 vidrios eléctricos, que aquí hago énfasis porque en el Kwid a gasolina únicamente tienes los delanteros, aunque ojo, los vidrios delanteros se controlan desde aquí, desde el botón en el tablero y no hay forma de controlar desde adelante los vidrios eléctricos de los asientos traseros, pero bueno, los 4 cristales son eléctricos. A eso se suma también cámara de reversa y sensor de estacionamiento trasero. En general el equipamiento me parece correcto. Creo que ya hubiera sido mucho pedir quizá un encendido por botón. Seguimos teniendo la clásica llave como de tipo navaja. Y quizá lo que sí llego a echar un poquito de menos son los faros, que son faros halógenos que se quedan algo justos. Creo que unos de LED hubieran hecho una diferencia. Seguramente como yo te estás preguntando dónde se fabrica este auto. Yo me imaginaba que se importaría desde China como lo hace su variante europea, el Dacia Spring, pero revisando el número de serie, el VIN de este auto corresponde a un vehículo importado desde Francia y en algún momento llegué a escuchar que la fábrica de Renault en Francia podría producir Kwid eléctrico, así que bueno, en Renault no me han confirmado esta información, pero al parecer para México o para Latinoamérica el Kwid se importará directamente desde Francia, no desde Brasil, no desde China y no desde India.
Hablemos ahora de seguridad porque aquí hay cosas importantes que decir. A diferencia del Kwid a gasolina que solo tiene 4 bolsas de aire, esta versión eléctrica sí tiene las 6 bolsas de aire y una estructura compartida con la versión europea. De hecho, este auto tiene un spec tan europeo que incluso el puerto de carga pues corresponde a un enchufe europeo. Ya ahondaré en eso más adelante, pero bueno, en términos de seguridad tiene la misma especificación que el Dacia Spring, 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad. Lo que sí es que pues falta ver su evaluación de seguridad en Latin NCAP. En la versión europea, el Dacia Spring por Euro NCAP se llevó únicamente una estrella, pero hay que tener en cuenta que pues el proceso de evaluación en Europa le da mucho peso a las asistencias avanzadas de manejo que no son viables para un vehículo eléctrico tan accesible. Habría que ver Latin NCAP cuántas estrellas y sobre todo cómo se comporta la estructura de este auto en caso de colisión, pero bueno, hasta ahora no hay una evaluación de seguridad de este auto para el continente americano. Ahora, en cuanto a practicidad, hay suficientes espacios para colocar objetos, al menos en la parte de adelante. Aquí atrás únicamente hay un pequeño espacio en la puerta. La posición de manejo sucede algo bien peculiar. Cuando me entregaron el coche, la verdad es que solo ajusté espejos porque pues, yo me sentía como cómodo con la posición del volante, del asiento, tal. Y hasta ahora que reviso como múltiples ajustes, me di cuenta que el volante es fijo. El volante no tiene ni ajuste de altura ni de profundidad, pero pues, tiene como una posición bastante promedio que no llegué a extrañar ese ajuste. Quizá personas más altas, a ver, también yo tengo una estatura promedio, mido 1,70, personas quizá más altas pues sí llegan a sentirlo quizá muy abajo, no sé. Pero bueno, me pareció bastante curioso que sin tantos ajustes yo me acomodara bastante bien. La visibilidad también me parece correcta y en términos de espacio, el asiento de adelante está correcto. En los asientos de adelante hay espacio suficiente. Aquí en la parte de atrás hacia lo alto queda un poquito justo, pero mejor de lo que esperaba. Y hacia lo largo, bueno, bastante limitado. No puedes esperar tampoco una cabina tan espaciosa en un auto orientado a la ciudad y sobre todo pues que mide 3.68 metros de largo. Lo que sí sorprende es la cajuela. Tiene capacidad de 290 litros y la verdad es que para el tamaño del coche me parece bastante bien. Pero bueno, vamos con lo importante, vamos a manejar a ver qué tal se mueve, qué tal le sienta esta propulsión eléctrica al Renault Kwid. Como siempre, comencemos esta parte del review con números. El Renault Kwid E-Tech lleva un motor eléctrico de alrededor de 65 caballos de fuerza y 85 libras-pie con un paquete de baterías con capacidad de 27 kWh, que en realidad capacidad neta son alrededor como de 25 kWh. Y yo sé, son números que suenan muy modestos, pero hay que ponerlos en contexto. 65 caballos de fuerza, la verdad es que no son muchos, pero son 65 caballos eléctricos. Es decir, a diferencia de un motor de combustión donde hay que revolucionar el motor para llegar a la máxima potencia, en este caso pues tenemos los 65 caballos disponibles desde el primer roce de acelerador. Cuando un coche a gasolina te dice que tiene 65 caballos, son 65 caballos, pero pues cuando realmente está revolucionado, y no siempre lo traemos así. Entonces, por así decirlo, en este caso tendríamos como un Kwid de 65 caballos, pero al primer roce sería como si lo tuviéramos ya al máximo de revoluciones. Entonces, a ver, no va a ser un coche muy rápido, no, pero francamente en ciudad no necesita más, se mueve con soltura y sobre todo, si yo te dijera que lo manejes sin que tú hayas visto la potencia, no pensarías que es un auto de 65 caballos. Y aquí te voy a contar lo que me sucedió, y es que prácticamente todo el tiempo lo he estado manejando en modo eco, pues porque no necesitas más. La verdad es que con el modo eco me parece que tiene suficiente poder para moverme en entornos urbanos, incluso en vías rápidas. Yo sabía que el modo eco quizá anestesiaba un poquito el acelerador y sobre todo limita la velocidad máxima a 100 km por hora. Lo que no sabía, y esto lo descubrí investigando sobre el coche, es que el modo eco también reduce la potencia. En vez de tener 65 caballos, vamos a tener 44 caballos de fuerza. Y aquí la sorpresa es esa, que yo sabía que limitaba la velocidad, pero no que limitaba la potencia. Es decir, yo manejándolo en modo eco pensaba que estos eran los 65 caballos de la ficha técnica, y no, en realidad eran 44. Y bueno, pues ahí está la gracia justamente de tener potencia eléctrica, y además pues en un auto pequeño, en un auto relativamente ligero. Y digo relativamente porque pues las baterías implican un peso extra, pero al final Kwid pues es un auto pequeño.
Así que desde el punto de vista del desempeño, me parece que Kwid lo hace bien. Hablemos ahora de la batería. Como te decía, es una batería con capacidad de 27 kWh. Es una batería pequeña, pero también es un auto pequeño y sobre todo un auto pensado para entornos urbanos. Con una carga, Renault promete una autonomía de 298 kilómetros. Esto, claro, bueno, en un escenario ideal. Yo manejándolo, pues a ritmo, sabes, del día a día, metiéndolo al tráfico, metiéndolo en horas en las que no había tráfico, de subida, de bajada y también aprovechando algunas vías de peaje, ¿sabes? Como en Ciudad de México la Supervía o el segundo piso del periférico, donde pues vas a un buen ritmo, es un consumo de energía relativamente demandante. Bajo estas condiciones de manejo, a mí una carga de Renault Kwid E-Tech me alcanzaría para 238 kilómetros, que, a ver, vamos nuevamente a contextualizar esto. Piensa más o menos cuántos kilómetros recorres al día o quizá incluso a la semana y creo que puede cumplirte para 3, 4 días, no sé cuántos recorras, pero incluso para una semana completa creo que puede funcionar. Si me dices que con este auto no llegas a Acapulco, yo te pregunto, ¿cada qué vas a Acapulco en coche? Y sobre todo, ¿qué haces viendo un coche urbano para irte a Acapulco? Yo sé que podrías esperar que un coche que podría rondar casi el $500,000 de pesos, pues esperarías que puedas llegar a Acapulco, pero es que entonces si estás pensando en irte a Acapulco en un auto urbano, es que no estás entendiendo todavía este concepto de movilidad urbana y se vale, no es para todos. Al final Kwid lo que busca pues es satisfacer necesidades de movilidad en entornos urbanos, para quien busca pues recortar los costos de gasolina, incluso en un contexto quizá para flotillas. Así que bueno, ya contextualizado en términos de autonomía, aunque es algo limitada, no me parece mala para un auto urbano. Donde creo que está el talón de Aquiles de este auto, y definitivamente creo que es un punto que le puede jugar en contra, es al hablar de la recarga. Y es que este auto pues tiene la limitante de que no lo puedes cargar en cualquier estación pública o en cualquier centro de carga, en algún estacionamiento del centro comercial, porque lleva una entrada o un enchufe europeo. Y aquí tienes algunas alternativas, puedes comprar un adaptador, pero podrías perder algo de rapidez de carga. Puedes poner un wallbox de carga en casa, cuesta alrededor de 10,000 pesos, o lo puedes conectar directo a la corriente. Vamos a pensar más o menos cuánto tarda en cada contexto. Si tú instalas el wallbox en tu casa, podría tomarle alrededor de unas 9 horas llegar al 100% de la carga. Si lo enchufas directamente a la corriente, así en un enchufe tipo casero, que eso lo incluye el coche, tiene su propio cargador, recuperas en una noche, es decir, llegas de trabajar, lo conectas como si fuera tu celular y lo desconectas en la mañana antes de irte. Haciéndolo así, recuperarías alrededor del 30% de la carga en toda la noche. Es poco, pero al final ese 30% son alrededor de 70 kilómetros, que me imagino en un día no llegas a recorrer tantos kilómetros, y en caso de que sí, bueno, pues la solución es, llegando a casa, conectarlo todos los días, enchufarlo a la corriente diario como si fuera tu celular. Lo que sí debes tener en cuenta es que no lo puedes conectar a una extensión, es decir, donde sea que lo estaciones, si lo quieres conectar a un enchufe como casero, tiene que ser forzosamente directo a la corriente y no a través de extensiones. Y bueno, ya para terminar esta parte del review de manejo, hablemos de las sensaciones que transmite Renault Kwid, independientemente de la potencia, del motor eléctrico, de la autonomía, de los tiempos de carga. ¿Qué sensaciones transmite? Aquí lo primero que debemos saber es que este auto comparte pues prácticamente todo el chasis y toda la plataforma con su versión europea, el Dacia Spring. Sobre esa base, Renault pues realizó algunas adecuaciones, sobre todo para adaptarlo pues a las condiciones de manejo y de los caminos en Latinoamérica. Hizo la suspensión un poquito más alta y sobre todo la reforzó, porque se conocen nuestras calles, porque saben que aquí hay muchos baches, y al final lo que conseguimos con este auto pues sí, es una puesta a punto totalmente orientada hacia la ciudad. Es un auto pues de sensaciones muy, muy suaves, que lo apuesta todo hacia ser un auto urbano. La dirección, por ejemplo, es muy ligera. Esto lo vuelve pues bastante cómodo para ciudad. Se escabulle muy bien en el tráfico, y la suspensión se siente robusta, absorbe correctamente los baches. Pero también tienes pues el lado B de toda esta suavidad, y es que por una parte
quizá a velocidades altas, y te estoy hablando quizá ya de por encima de 90 km por hora, que es raro que vayamos a más de 90 en la ciudad. Me hubiera gustado una dirección un poquito más precisa, que me diera un poquito más de sensación o de más comunicación. Y la suspensión, ok, es una suspensión suave y lo entiendo para ciudad, pero también es un auto que tiende a lanchear un poco, es decir, si de pronto el pavimento tiene como estos pequeños saltos, vas a sentir que el coche va rebotando un poco, vas a sentir bastante movimiento de carrocería, y bueno, es algo que hay que tener en cuenta, pero contextualizado como un auto pues pensado para el tráfico, para ir prácticamente a vuelta de rueda, me parece que lo hace bien. El Renault Kwid E-Tech podría ser esa solución de movilidad libre de emisiones directas que algunas personas están buscando, aunque ojo, solo para entornos urbanos. Con números de Renault, el Kwid mantenido con electricidad gasta una cuarta parte del dinero que implica alimentar a un Kwid a gasolina, que de por sí es poco. Al final, este Kwid eléctrico marca con palomita lo importante. Tiene el kit de seguridad completo, el equipamiento indispensable y se mueve con facilidad en entornos urbanos. Además, bueno de contar con los pocos beneficios fiscales que hoy hay para los vehículos eléctricos en México. En realidad, mi único temor con este auto es el tema de la recarga, porque obligatoriamente implica instalar un wallbox, una estación de carga en casa, porque su enchufe europeo no es compatible con la mayoría de las estaciones de carga públicas o de centros comerciales que hay en México. Es eso, o bien utilizar el cargador que incluye el auto, que lo enchufas a una toma de corriente casera, pero implica tiempos de carga bastante lentos. Si haces las cuentas y los cálculos de tiempo te funcionan, este auto puede ser una opción interesante. El Renault Kwid E-Tech se lanzará en México hasta noviembre y hasta entonces nos darán a conocer los precios. Mi pronóstico es que rondará algo por ahí de unos 450,000 pesos, y sí, puede que esa etiqueta sea elevada para un auto de esta talla, pero no tanto para un vehículo eléctrico, que al final, entre los ahorros de gasolina y los ahorros de impuestos y con estos pequeños incentivos fiscales que hay, puede que recuperes relativamente pronto la inversión comparada con un Kwid a gasolina. Y bueno, comparado con otros vehículos eléctricos pequeños y accesibles que hay disponibles actualmente en México, este me parece el más interesante porque cuenta con el kit de seguridad completo y con el respaldo de una marca de toda la vida como puede serlo Renault. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta propuesta eléctrica de Renault. ¿Lo consideras una buena opción? Todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.